50 alimentos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en Buenos Días RD y como anunciáramos hace un momentico, en escena el doctor Sánchez Cárdenas, quien fue ministro de Salud Pública, exitoso ministro de Salud Pública, quien debía estar acompañando al presidente de la República en la OMS, en la charla que va a dar en la apertura de su congreso, porque si hay alguien que puede presentar éxito por la situación que tuvo que administrar al iniciar la crisis de la pandemia, es el doctor Sánchez Cárdenas. Bienvenido, doctor, a este espacio que es suyo. Muy buenos días, para mí siempre un placer estar aquí en Buenos Días RD. De modo pues que... ¿No tenemos pandemia, doctor? Bueno, la OMS no ha dictado eso, aunque hayan bajado los casos producto de la vacunación en el país. Eso necesita todos unos procedimientos técnicos para declarar la ausencia de pandemia y sobre todo, lo cual lo hace muy improbable en estos momentos, cuando los brotes que se están observando a nivel internacional continúan. Y en el propio país el boletín epidemiológico está reportando diariamente casos. De modo pues que hay circulación comunitaria a nivel internacional y local y por tanto no se puede dar la pandemia por finalizada. Un solo caso ya de pandemia. Hoy, no, sería endémico, pero en el caso de... Va moviéndose hacia una endemia. Ahora, lo que está pasando en Shanghai, Sí, no estamos hablando de poca cosa. 25 millones de personas Sí. confinadas. Pero hay 2 ciudades más. Sí. O sea que estamos hablando de más de 50 millones de personas que están confinadas en China. Y Shanghai es uno de los espacios de comercio internacional más movidos que hay, donde muchos dominicanos se mueven en esas actividades. De modo pues que no es nada a no considerar. ¿Qué de bueno hay en todo esto? Que en China ha entrado Omicron. Y lo que estamos viendo es el producto de eso, que ellos no lo habían recibido. De modo pues que recordemos de nuevo a repasar Sí. la alta contagiosidad de esa variante y la poca letalidad. Y ayuda a la construcción, corríjame doctor, que usted es el cientista de esta materia, a la construcción de algo que aprendimos con usted, del efecto colectivo de protección. La Ayuda, pero fíjese que una de las cosas porque también... salvó, tenían razón los israelíes, Omicron iba a salvar a la humanidad por la rapidez de su contagio. Sí, es una de las, digamos, de los entendidos. Que ayudó mucho. Que ayudó bastante en ese sentido, pero la repetición se ha dado y está más que notificado. Sí, Por tanto, eso es cierto, sí. yo lo que pienso, con los virus no se puede jugar. Es uno de los elementos de la naturaleza más dinámicos que se pueda conocer. Un ser vivo. Los más pequeños y que habitualmente tienen una capacidad adaptativa enorme. Cada año vemos 2 periodos de influenza. La gente cree que son las mismas variantes. No. Cada día van cambiando y adaptándose y produciendo estos fenómenos tratando ellos anuales, de sobrevivir como todos los seres Y humanos. las mismas vacunas de temporada de influenza cambian y son también diferentes todos los años. Exactamente. Entonces, con este tema de la pandemia todavía tenemos situaciones. Y en el campo económico y social, lógicamente, los efectos que eso ha causado están ahí todavía. Veamos los trastornos que hay, tú como economista lo sabes, en el tema de la logística internacional en el comercio, Claro. que ha agravado enormemente. Uno de los efectos tiene que ver con los costos de transporte que se han dado. Un contenedor que costaba $2,000, $3,000 está costando $10,000. 12, 14 mil. Y 14,000. De manera que el impacto que esto ha producido en desajustar los sistemas de conexión internacional y de globalización, pues están ahí pendientes. Y ya se están expresando en otros campos, como el de la política y lo militar. Porque, y aquí vuelvo a tomar un poco esto, de estos efectos vinculados de alguna manera a la pandemia, pero no exactamente. Yo creo que hay una recomposición internacional del poder mundial. Sí. Y esto
se ha expresado en dos vías. En el caso de Ucrania, por ejemplo, que la gente habitualmente está siendo bombardeada con información como partes de guerra unilateral, hay un dato que es importante y para mí es lo más trascendente. O sea, el posicionamiento energético ruso es de tal magnitud que ha obligado a 4 países a hacer los pagos en rublos. Sí. Y pienso que como dominó deberán caer todos porque no hay forma de hacer una transformación de estas economías de su base energética. Imposible. Su alta Qué dependencia. desgracia. Su alta dependencia. Lo cual es una gran desgracia para la humanidad. Bueno, pero esos son los recursos que disponemos y son parte de la civilización que hemos heredado, los fósiles. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el fenómeno que está enriqueciendo a Rusia. Ese es el hecho que estaba enriqueciendo a Rusia. ¿Cómo no lo identificaron? Mientras, por otro lado, estaba el hecho de que Estados Unidos va debilitándose cada vez más. Entonces, esa lucha económica se le da una respuesta desde el punto de vista de la política y lo militar. Por eso la expansión que usted ve hacia el este de la OTAN, hacia las fronteras rusas. No son los rusos que vienen hacia acá, es la OTAN que se acerca a Rusia. Como se acercó Rusia con Cuba en su momento. Y sabemos ya cómo eso terminó. Y como está en Nicaragua y en Venezuela. Y como está en Nicaragua y en Venezuela. De manera que a la confrontación y competencia internacional en el plano económico y de posicionamiento de Rusia, la respuesta es político-militar. Y llega a la línea roja que ya Rusia lo había informado. Aquí, ¿qué tenemos? Que eso ha traído un trastorno adicional al tema de la pandemia. Porque ya hoy es claro de que vamos en camino de una estanflación. Exacto. Estamos en inflación, Europa está en inflación como hace más de 25 años. El mundo está en Y inflación. Estados Unidos también. Yo publiqué un artículo la semana pasada que se llama Un shock de inflación sobre inflación, Exacto. previendo el proceso hacia la estanflación, que no es más que un proceso de inflación sostenido con un decrecimiento del producto real. Así Doctor, entremos al tema político, porque no hemos El visto... doctor se puede invitar también como economista. No, pero claro. es. No. Doctor, en el tema político vinculado al sector salud, no hemos visto el parecer de ustedes desde el Partido de la Liberación Dominicana, usted como secretario de salud del partido, con 2 acciones que ha cometido el gobierno. Una, financiar inversión con el Banco de Desarrollo y Exportaciones a inversiones en el sector salud, clínicas, remodelaciones y otro. Y otro anuncio que es el financiamiento directo al individuo como al médico, al profesional de la medicina, como persona física, como actor individual en este aspecto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo valoran? ¿Esto es factible? Nosotros hicimos las aclaraciones y hicimos una nota de prensa en ese momento, en la cual señalábamos que el Bandex no era una institución creada para esos fines. Desarrollo. Es para exportación, básicamente. Y desarrollo. Es un banco de segundo piso. Exactamente. O sea, que capta recursos de organismos internacionales de financiamientos blandos para facilitar los sectores de exportación a una tasa mucho más... Exactamente. Desarrollo. Una necesidad estratégica del país generar divisas. Sí, claro. Bien, entonces empezando por ahí, aquí hay un error básico en la fuente de financiamiento que se eligió. En segundo lugar, reconocer las clínicas, que es bueno que se sepa. El ajuste y reingeniería que hicieron las grandes clínicas que participaron en los procesos del COVID fue muy beneficioso para esas empresas. Muy beneficioso. Es más, Lo sigue siendo. doctor. la mayoría de esas clínicas, si no hacían ese ajuste, iban a quebrar. Por tanto, igualmente los laboratorios, que fueron reservorios de grandes beneficios. Por tanto,
el agradecimiento y reconocimiento a la participación privada siempre debe estar ahí, porque yo soy el primero que estuve ahí y fui parte de la organización de esa respuesta de inicio que se dio, testigo de la participación de esas clínicas en la respuesta nacional. Muy importante, trascendente diría, en los momentos más duros y del día a día, y con una dinámica de respuesta sumamente interesante. Pero cobrar todavía 2.000 pesos Ahora por una bien, prueba de antígeno y 4.000 por una prueba de PCR es un asalto a la población. Así es. Yo antes de salir inicié los diálogos para modificar aquellos acuerdos originales que se volvieron muy difíciles. De todos modos, O sea, el otro elemento, ese es el primer elemento, el tema del financiamiento de las clínicas. De todas maneras, yo creo que el banco está en la calidad de hacerlo por el tema del desarrollo y exportación de un servicio de turismo que perfectamente es explotable. Pero bien, pero ahí no comparto el criterio del La PLD. clínica tienen acceso a financiamientos desde hace mucho. Aquellas que tienen, porque cuando se habla de clínicas hay que entender que estamos hablando de un ecosistema muy diverso. Usted coge 20 clínicas aquí en el país, que son las que dominan en la prestación de servicios de segundo y tercer nivel, y que son las que tendrían, según el anuncio que hizo el propio presidente, acceso a esos fondos. Porque, ¿qué dijo el presidente en la rueda de prensa que era lo que se iba a hacer? Para el primer nivel, para el tercer nivel, para alta tecnología y para turismo de salud. Sí. Entonces, primer nivel, clínicas rurales, Eso es el Estado. clínicas de atención primarias, van a acceder a eso. ¿Y cómo? Luego viene Tasa de retorno. la segunda explicación. Porque todavía no, esa clínica, ese tipo de clínicas, ese tipo de servicio no ha podido demostrar su capacidad de pago para un financiamiento. No solamente eso, sino que son grandes derivadores de pacientes al sector público cuando se complican sus casos. Exacto. Esa es la realidad de lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver en ese ecosistema a quién va dirigida alta tecnología. ¿Usted sabe cuánto cuesta un tomógrafo de última generación? Si hablamos de eso, más de $1 millón. 1.5 millones de dólares. ¿Entiende? Entonces, 2.000 millones de pesos para esos fines no tiene. Luego viene una segunda explicación, que es la que usted decía, que se va a usar para financiar a médicos sus inversiones. Pero por Dios, el 5% ni se va, siquiera el colegio médico pidió eso. ya el 5% se va a un solo tomógrafo. Exactamente. Entonces, ni siquiera el colegio médico pidió que a sus miembros se le diera ese tipo de financiamiento. Aquí viene el tema, la otra cara de la moneda. El gobierno, desde que llegó, se ha empeñado en desacreditar todo cuanto encontró. Nada sirve. Todo es un descrédito. Y además empiezan a pretender vender unas acciones de gobierno en materia de salud que tiene el único punto luminoso con la mitad, como una luna a medio opaca, la vacunación. Ese es el gran conseguir las vacunas, negociarlas, que la hubiéramos hecho nosotros, porque al final más del 70% de las vacunas fueron chinas. Y el gobierno pasado fue quien implementó a contramarcha las relaciones que hoy tiene República Dominicana con China. Pueden demandar ese mérito. Entonces, íbamos a conseguir las vacunas con China, desde luego que sí, que se iba a facilitar. Entonces, pero en el proceso no había, durante el gobierno de Danilo Medina, vacunas a nivel internacional. Estaba en fase 2 y fase 3 de investigación, hasta que posteriormente surgen las vacunas y solo en el febrero del 21 empieza la vacunación. Fíjense, esto es importante. Fuera de eso... Que tardamos 3 meses que llegaran cuando fueron aprobadas en noviembre del 2020, que ya, ya ustedes están fuera del pero gobierno. ya los escándalos están ahí. Claro. Comprar 37.2 millones de vacunas. Y hay 15 millones según Vacúnate, que está ahí accesible en la página para eso. 15 millones que es lo que se han puesto. Y de ellos, solamente 6 millones tienen 2 dosis.
que era originalmente el plan básico de que todo el mundo se pusiera 2, luego empezaron que la tercera, que la cuarta. Y lo que estamos mirando ahora es que hay repetición, que lo digan los que están vacunados, de COVID en personas que tienen 3 y 4 dosis. En ese punto, ¿cuál es su recomendación como cientista del tema? Mire, ¿procede o no la cuarta dosis? Está demostrado que, por ejemplo, ¿Procede o no hay la evidencia para una tercera dosis, Sí, de correcto. que es un refuerzo. Ahora bien, la OMS básicamente, ¿a quién nos recomienda? A personas de mayores de 60 años o que tengan comorbilidades. Porque hay un dato que no se puede obviar. Y por eso la confusión que se genera de que la buena eran esta y la mala es la China. Resulta que estamos cruce ha hoy sido- todos sin mascarilla en un movimiento de apertura donde más del 70% de los vacunados Tiene es China. Sinovac que tienen. Y esa es la evidencia mayor de que es funcional, Claro. de que sí estaba respondiendo a los estándares internacionales de la vacuna. No, y ahora quieren plantear la idea de que lo exitoso es el cruce. Eso es son de las cosas, o sea, que siempre alegué. Cuando se tomó la decisión de la tercera dosis, dije, esto es una disonancia puesta a una campaña que va bien de vacunación. La gente estaba masivamente vacunándose, hasta que un día dijeron, hay que ponerse una tercera. Y la que yo me estoy poniendo no me decían que con 2 estaba ya suficiente. Se generó una duda Sí. en la población. Sí. Y desde ahí empezó La baja. el fenómeno aquel del doctor Zaglul. La gente se puso chiva. Pero era específicamente por la baja vacunación, que se mantuvo inclusive en los datos hasta ahora. Si hubiésemos estado cercanos a un 70%, la gente hubiera tenido credibilidad. No, pero es que el doctor hacia tiene esa tercera. De que, Si de nos que el ponemos cambio los dos. de óptica, el cambio de orientación pero eso mismo le es. generó un Exacto. choque a la gente. Exacto. Y después hablaron de la cuarta. Sí. Es decir, aquello reflejaba más bien la guerra comercial entre las farmacéuticas, Correcto. que trataba de distorsionar la orientación que debía llevarse a la población. Siempre he sido cuidadoso en el hecho de que la comunicación estratégica en estos casos de salud tiene que ser dominante. Y lo digo desde una experiencia de comunicación en salud que fue uno de los ratings más importantes en la República Dominicana jamás existido. Toda una población confinada a las 10 de la mañana estaba oyendo los informes y mandábamos la información. No nos recuerde eso, por favor, ¿Qué? porque estábamos confinados todos. Exacto, pero fíjese que es una cosa importante. Sin esa información en que me criticaban tanto por la política del momento, la gente no hubiera tenido la conciencia para usar la mascarilla que luego se generalizó. Y usted la ve todavía, Sí. Y- a pesar de la Pero apertura. usted daba unas informaciones en un formato muy estoico, porque tenía que soportar preguntas a nivel político en campaña dentro de un proceso sanitario sumamente delicado. Y las preguntas de los periodistas eran realmente fuera de lo que estaba usted tratando de sociabilizar. Bueno, precisamente es una de las debilidades. Y yo hoy ya fuera, justamente lo que vemos es eso. ¿Cómo es posible que a mí, siempre pongo de ejemplo aquel pronunciamiento del presidente de la Cámara de Diputados, nuestro querido amigo Pacheco, que decía que era un chantaje mío pedir un nuevo estado de emergencia? Sí. Bueno, el gobierno llega al poder, el nuevo gobierno, Y lo mantuvo un año más. 8 estados por 8 45 estados de días. emergencia, que ni siquiera nosotros lo tuvimos. De 45 días y les negaban 20 días No, y era trataban, un pleito por 15 días. no, y hasta 7 proponían. Exactamente. Y que una semana. O sea, no había la razón Científica. sanitaria en mente de lo que era eso que se estaba pidiendo, sino la razón política, porque el tema era llegar al poder a cualquier precio. Y ahí están. Por eso estamos viendo, Pero eso hizo- contrario a la eso- propaganda que ellos Eso tienen. hizo mucho efecto en contra del gobierno Doctor, pasado. Sin lugar a dudas. Pero ahora los efectos que vemos es, mire el 911, Fracaso el total. desastre total, uno de los servicios más apreciados por la población, Solución que le para los ahorraba pobres. solamente en el uso de una ambulancia, 6,000 y 8,000 pesos, que es lo que costaba una ambulancia. Sí. Y en 15 minutos tenían ya la unidad ahí. Hoy está sobre los 28 días. 28 Y andan diciendo y queriendo decir que está mejor ahora. Y usted lo ve todos los días No, en un las fracaso, redes, un fracaso. que se llama el 911 y no llega. No es un fracaso. En la Z murió uno de sus Willy Rodríguez.
Un comunicador. Un comunicador que trabajaba ahí Que y no nunca llegó La ambulancia. no. la ambulancia. Es decir, todo eso está pasando aquí. Y ojo, ¿Ya no se escuchan sirenas? Mire, doctor, no, finalmente eso está desmantelado. hay prácticamente. una discusión, la Cámara de Diputados encabeza una comisión bicameral por el diputado Agustín Burgo a la cabeza, que es doctor, sobre el tema de la discusión de la 8701, la seguridad social en la República Dominicana, el tema de la pata de las ARS. ¿Han ustedes hecho un análisis desde el Partido de la Liberación Dominicana a la mejora necesaria a esto? Porque parece que el sistema de la seguridad social, en la pata de la salud, es un atraco en República Dominicana. Sí, eso se ha hecho todo un análisis en ese sentido. Y toda la población está viviendo los problemas que hay. Yo pienso que hay reformas que hay que implementar para regular a las ARS, sobre todo en el tema de la negación de servicios. Exacto. Negación de servicios. Hay muchas vías que se toman para dificultar el acceso de la gente a los servicios. Y esto es fundamental, acceso y calidad. Porque el otro tema es que mediante esos procedimientos lo que aumenta es el gasto de bolsillo. Claro. Claro, pero ese es el objetivo de las ARS. Y al fin y al cabo la seguridad social, ¿qué es lo que quiere? Evitar. El gasto, reducir, es más, el gasto de bolsillo se convierte en el factor de medición de la eficiencia del sistema. No, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando usted tiene ese gasto de bolsillo, se lo reembolsa la aseguradora. Exacto. Entonces, por eso si usted coge ahora en el sistema, porque la vocación propagandística del gobierno trata de crear la imagen de que han hecho tantas cosas y que han parido un nuevo sistema nacional de salud. Y usted dice, ¿y cuándo? ¿Cuándo fue el parto? ¿Y basado en qué? No hay. La mortalidad materno-infantil es un desastre. La neonatal el año pasado fue de 49.9% el incremento. Sí. Antes de que se nos termine, y usted que pone ese tema, perdón Ángel, el presidente Gabriel Boric de Chile planteó en uno de sus planes de gobierno la eliminación de las ARS, también con las AFP. Y usted que habla ahora sobre ese tema, ¿ese será una solución para la República Dominicana? Mire, yo soy... No agregan ningún es como el valor. 30%. Porque esa negación se da, y específicamente cuando un paciente va con una receta para un procedimiento y la ARS le dice no tiene cobertura. Exacto. O nada más te cubro la mitad. Sí, así es. Es ahí donde está ¿Es el posible tema. eliminar las ARS? Yo pienso que nosotros no debemos en estos momentos asumir esa radicalidad. Chile viene con un proceso de impugnación de la seguridad social como ha estado funcionando ya largo. Y fue pionero incluso en ese sentido. Nosotros nos guiamos de ese modelo. Entonces ese cuestionamiento hay que estarlo estudiando con Chile, seguirlo. Ahora bien, hay que ser cuidadosos con esto. Yo creo que el gran problema es que meterle mayor fiscalización a las acciones de la ARS. Exacto. Para que no creen esa dificultad de acceso que actualmente tienen. Gracias, doctor. Eso es vital. Gracias, doctor. La verdad que se nos queda un par de temas, no abordamos la existencia o no del sistema de salud, pero tendremos la oportunidad de compartir con usted de nuevo. Con mucho gusto, Gran siempre placer. a sus órdenes. Bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana en esta escena.